Pasaron 3 minutos de las 19 horas. Bienvenidos a nuestro encuentro, el tercer encuentro de este ciclo titulado A Favor y en Contra por 5 Días Televisión. También un programa del Independiente dentro de los productos que tiene Editorial de Negocios, con una temperatura de 16 grados en estos momentos. Quien les habla, Juan Pablo Fernández. Vamos a estar desandando hoy con 2 invitados este espacio que tiene la idea de poder dialogar con los futuros líderes posterior a las internas y luego las generales el próximo año. Hoy nos va a estar acompañando en esta primera parte el precandidato a la presidencia de la República dentro de la concertación por el partido Patria Querida. Estamos hablando justamente de Sebastián Villarejo. Les invitamos a que nos puedan seguir también en las redes sociales. Estamos también con todo el equipo haciendo el minuto a minuto de este programa, y también les invitamos a que sigan participando dentro de lo que es nuestra encuesta, que más temprano también ya hemos tenido la chance de poder justamente invitarles a que puedan participar dentro del espacio a favor y en contra. Así que también esto es una cuestión importante. Ya los saludo y aprovechamos todo el tiempo posible para dialogar a fondo en este mano a mano con Sebastián. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Bueno, me pasaron parece que tengo que hablar con así que buenas tardes, Juan Pablo, realmente un gusto estar contigo. Nos conocemos hace tiempo y bueno, muy contento de poder conversar también con la audiencia y bueno, a meterle a favor y en contra. Vamos a meterle un lindo debate seguramente. Al final de la entrevista, y por eso quiero que siempre cada una de las entrevistas tenga un tenor intimista, pero me gustaría justamente después, cuando terminemos la nota, presentarte la encuesta de lo que la gente ha hoy participado en el tema de la consulta con esos 2 resultados, a favor o en contra. Pero al final de la entrevista te voy a justamente mostrar esto, Sebastián. Es cierto, nos conocemos con Sebastián hace mucho tiempo, hemos sido compañeros durante un curso que nos llevó durante un año y he tenido la chance de poder conocer la calidad de persona de Sebastián, una persona que realmente es un lujo. Y esto lo digo públicamente con las críticas que seguramente me va a generar, pero es uno de los partidos que ha tenido la mejor representación post-dictadura, incluso en los años que le ha tocado tener representación parlamentaria desde que lo tuvieron, tanto como en diputados y en senadores. Y hasta ahora siempre recuerdo, y lo dije en la entrevista pasada a uno de nuestros entrevistados, refiriéndome al querido amigo Sebastián Hacha, que cada vez que le digo que tiene que volver a la política me dicen no más. ¿Por qué esto? Y empiezo con esa pregunta. ¿Por qué Sebastián no quiere dedicarse más a la política entendiendo que es de tu mismo partido, Sebastián? A ver, yo no te puedo responder una pregunta pero lo habrán dialogado. Claro, pues no te puedo responder una pregunta del fuero interno de Sebastián. Yo creo también que él estuvo 10 años y yo creo que él va a volver a la política alguna vez. Está evidentemente en una etapa personal importante. Sebastián tiene 6 hijos, no es poca cosa, y se está dedicando fuertemente a tener la familia y el trabajo profesional. Pero yo siempre digo que la política es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y quienes tenemos la vocación política tenemos que ver esto como un todo, no como una cuestión de año a año, y de repente pueden haber etapas un poco en diferentes roles, pero una continuidad por lo menos. Mucha gente puede decir que sos muy joven para lanzarte a un proyecto como presidente de la República. Yo creo que acá no hay que medir la edad de años. Yo conozco, digamos, viejos con corazón joven o jóvenes con corazón viejo. Nosotros en Patria Querida lo que creemos que lo importante es el equipo. Queremos replantear un poco la visión de un liderazgo que lastimosamente en Paraguay siempre tuvo como una connotación del líder mesiánico, del único líder, del que manda y golpea la mesa. Nosotros tenemos que construir líderes, tenemos que tener un liderazgo claro, saber enfrentarnos a los problemas que tiene nuestro país, pero de esa manera también construir equipos que puedan lograr las transformaciones necesarias. Y nosotros estamos en eso y creo que tengo una trayectoria que puede ser mirada, criticada y también premiada o castigada con el voto. ¿Te encontrás dentro de la concertación estos primeros meses de este trabajo intenso, de lo que ha sido desbloquear etapas dentro de la concertación? Sebastián, ¿qué te deja como aprendizaje hasta esta altura? Yo creo que la concertación primero se consolida como una situación histórica para el Paraguay. O sea, es la primera vez que vamos a tener elecciones presidenciales a través de una concertación. Y el primer aprendizaje es que se pueden lograr hechos históricos en la medida que hayan pequeños renunciamientos y pongamos al Paraguay en primer lugar. Eso no es poca cosa. En segundo lugar, que va de la mano,
es la posibilidad que tantas fuerzas políticas, entre las cuales tenemos diferencias muy fuertes algunas, pero que digamos, señores, a pesar de nuestras diferencias, que las vamos a sostener, porque tenemos que continuar con nuestros principios y valores, pero podemos encontrar puntos en común, o como mínimo una estrategia electoral, de tal manera que haya una competencia sana, que siempre va a ayudar dentro de lo que es el ejercicio democrático, a que mejore la calidad de la representación y también convencido de que eso va a ayudar a que mejore el gobierno, es también un hecho que es fantástico. ¿Cuesta dialogar en la concertación? Yo no sé si cuesta dialogar. Y te pido la verdad. No, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Juan Pablo? Y soy súper realista con la gente. Y no es que soy realista, soy coherente con lo que dije siempre. Para mí la concertación se consolida como una competencia electoral. Okay. Ya se hizo el acuerdo que teníamos que llegar, se hizo en tiempo y forma, peleamos juntos para defender el padrón entre personas de distintos partidos, me tocó estar con Guillermo Ferreiro, con apoderados liberales, a mí también el honor de ser uno de los firmantes y poder pelear. Hoy es una competencia electoral. O sea, ahora lo que tiene que haber es debate, confrontación de ideas, presentar nuestros proyectos políticos. Ese es el diálogo necesario. No es que somos todos amigos ni aliados. No, esto es una competencia electoral. La cuestión también, cuando se dio la invitación de Fernando Lugo, no participaste de esa primera invitación. ¿Por qué? A nosotros nos convoca la concertación nacional, la institución. Creemos en la necesidad de institucionalizar las cosas en Paraguay. No convoca ni el expresidente Lugo, ni el Frente Guazú, ni una fuerza política en particular. A nosotros nos convoca la institución y no pretendemos tampoco coquetear con la izquierda por conveniencia. Estuviste en aquel momento donde abrazaron un montón de ciudadanos del Poder Judicial. No me refiero a esta, me refiero a la vez anterior donde Lugo al final fue el gran orador de ese momento. No. ¿No estuviste ahí? A ver, el Congreso, allá por el 2000, vamos a hablar de la marcha del 2007, no, 2006. Hablo de la marcha del 2000 donde en realidad el orador central tendría que haber sido Pedro Fadul. Ahí sí estuve. ¿Estuviste ahí? Sí, yo pensé que me estaba hablando de algo más cercano. ¿Por sí, qué yo estuve en la Fernando marcha. Lugo fue el orador en aquella oportunidad? Y no te hago esta referencia de forma antojadiza. Vas a entender después por qué. Pero haceme la referencia que quiera, yo respondo sin problema. Nunca rehuyo a las preguntas. Bueno, ahí tengo que regresar un poco en el tiempo. En esa época yo era presidente de la Juventud de Patraquería, o sea, no estoy no estaba en el, ¿cómo se dice? En la cocina. Pero tengo entendido que lo que se pretendió, dos cosas tengo entendido para contarle a la gente. Una, que se pretendía que haya un orador que no responda a ninguna de las candidaturas presidenciales ni a ninguno de los partidos. Por lo tanto, se buscaba un tercero. Y en segundo lugar, antes que Lugo, dos personas dijeron que no. Lugo fue la tercera opción. Si Fadul hubiese sido el orador en aquella oportunidad, hagamos un supuesto, ¿el futuro de Pachaquería hubiese sido distinto? Sí, yo creo que en el año 2006-2007, posterior de las elecciones de 2003, antes de la aparición e irrupción de Fernando Lugo, Pedro Fadul era el líder de la oposición más sólido. Pensando ese ejemplo ahora, si Pachaquería tiene un protagonismo mucho más sólido dentro de la concertación, ¿las cuestiones pueden ser diferentes? Totalmente, por eso estamos en la concertación. En el 2008 incluso lo que ocurrió después, cae la concertación y se queda una alianza. Entonces Pachaquería sale. Nosotros estamos aquí porque es una concertación. Es la gente la que va a elegir el candidato. No un acuerdo entre cuatro paredes, no un supuesto consenso, no una supuesta alianza. Es la gente yéndose a votar. No hay nada más democrático que eso. Mañana tenemos una etapa bastante fuerte, la del Independiente de vuelta, como una de las tapas que venimos coleccionando. Y es una crítica profunda también a las encuestadoras. Me gustaría tu opinión previamente también, antes de que mañana se haga la tapa. ¿Qué opinas de las encuestadoras? Y hay de todos tipos y de todas clases. ¿Se compran las encuestas? Y dicen que en algunas sí. Yo nunca en mi vida compré una encuesta. Y nosotros no compramos encuestas. Algunas encuestadoras las respeto más y a otras no les respeto. ¿Es un juego sucio las encuestadoras? ¿Juegan sucio? En su mayoría, no todas. Siempre quiero hacer excepciones porque es lo mismo cuando preguntan los políticos son todo tal cosa. No es así. Hay gente buena en todos lados. Hay personas que se dedican a la encuesta que hacen bien su tarea. Es un trabajo científico. Ahora, lastimosamente se está pervirtiendo. Y ni qué decir la encuesta de Twitter, ¿verdad? Ese ya es otro peligro. Pero creo que es todo un tema. ¿Pueden torcer voluntades para cerrar mi capítulo de las encuestas?
Yo creo, para dar un ejemplo, que en el 2018 fueron sustanciales para la derrota de Efraín Alegre lo que decían las encuestas. Ok. Volvamos al punto de lo que es Patria Querida. ¿Qué es Patria Querida, Sebastián? Si tenés que contarle a la teleaudiencia el día de hoy y que pueda creer el discurso de lo que implica ser de Patria Querida. Patria Querida es una institución sólida que tiene un grupo de personas que cree que el ser un equipo es sustancial, que contiene principios transversales muy claros y así como una visión de que la que debemos trabajar para mejorar la calidad de la vida de la gente en el menor tiempo posible. Cuando dije al comienzo de la entrevista la cuestión vinculada a que han tenido los mejores diputados y senadores, no mentía y lo sigo sosteniendo eso. ¿Por qué no piensan en ser un partido donde potencien figuras dentro del Congreso? Porque en realidad ahí se debate el día a día. El que se encargue de lo ejecutivo del país a veces tiene muchos problemas, pero tiene que dirimir con el legislativo. ¿Necesitamos una mejor representación parlamentaria? Indudablemente necesitamos una mejor representación parlamentaria y nosotros nos vamos a ocupar de que la mejor lista al Congreso va a ser la lista 8 de Patria Querida. Estamos invitando a líderes de todo el país y no es una lista de 4 o 5 estrellas. Es una lista de 45 personas preparadas para entrar al Senado, nuestra lista del Senado, y eso ocurre en todas las diputaciones. Y nosotros creemos, Juan Pablo querido y a la audiencia, nosotros queremos llegar al poder. Y le pedimos a la gente que nos dé una oportunidad. ¿Quieren ver una ciudad de Patria Querida? Vean Encarnación. ¿Quieren ver una ciudad de Patria Querida? Vean lo pujante del Chaco, Filadelfia, Mariscal. Nosotros vamos a llegar al gobierno y vamos a hacer que la gente viva mejor. Todos, sin privilegiados, no algunos. Todos los paraguayos tenemos que lograr vivir mejor. La otra cuestión también que me parece importante consultarte es el tema de la necesidad de debate. ¿Tenemos debate realmente o todavía no hemos tenido nada de eso? Están muy flojos los debates. Yo me voy a los debates y termino siendo, y no es que me quiera jactar, pero medio que siempre termino siendo más picante en los debates que me fui. Yo creo que en Paraguay tenemos que animarnos a debatir fuertes los candidatos. Lastimosamente a veces los candidatos que se creen más fuertes no quieren debatir. Acá hay que debatir. Uno ve los debates de Estados Unidos, de Hillary con Trump, los debates que se van a venir ahora de Bolsonaro y Lula, los debates en Argentina. Hay que ser fuerte en los debates. Es bueno debatir, pero es bueno confrontar. En el personalismo cuando debatimos todavía en el Paraguay y muy poco elevamos al plano de las ideas. Y claro, porque es un poco fruto, el reflejo más fiel de la calidad que tenemos hoy en la política. Pero de todas maneras que se debata así. Esos debates acartonados que te hacen una pregunta y responde por turno me parece muy aburrido. Los 3 ejes de Sebastián Villarejo en torno a lo que quiere ofrecer. A ver, en primer lugar yo te diría lo siguiente, tenemos que construir una gestión pública que tenga 3 características principales. La primera, lucha frontal contra la corrupción, es decir, una gestión pública honesta. En segundo lugar, una gestión pública eficiente. ¿La corrupción en lo interno y externo? O sea, me refiero a lo público y lo privado. Es que la interacción de las mismas genera corrupción, no hay una interna y externa. Bien. La corrupción es una con una interacción y hay que luchar con medidas concretas, hay que establecer, a ver, es como, cierro primero y te vuelvo con la corrupción. 1, corrupción, es decir, gestión pública honesta. 2, gestión pública eficiente, porque la inutilidad también es una forma, digamos, de corrupción, la inutilidad. Necesitamos una gestión pública eficiente. Y en tercer lugar, patriótica, hay que poner el amor a la patria en primer lugar. El tema de la corrupción, no hay que caer en el discurso demagógico, yo creo esto, cuando te dicen que el problema de la corrupción es la impunidad, mentira. Esa es la excusa de los que están en el Poder Ejecutivo para no solucionar el problema o no intentar solucionar. El Poder Judicial no va a cambiar en un año. Y es más, aunque le mande a alguien, un juicio dura más de 5 años. O sea, el tema de la corrupción se trata de controlarla. Hay una frase del ingeniero Hugo Cataldo, yo siempre la uso y lo recuerdo a él, que en paz descanse, fundador de Patria Querida, que falleció en la época por el COVID, que nos decía corrupción es igual a monopolio, menos discrecionalidad, monopolio más discrecionalidad, menos transparencia. ¿Qué quiere decir? Una persona que hace lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie le vea, es un caldo de cultivo para la corrupción. El inspector de la policía caminera que te para, nadie le ve, te puede multar, no multar, perdonar, bajar la multa, subir la multa, conforme a su total y absoluta voluntad. Depende de que él sea o no una persona moral. Por lo tanto, del Poder Ejecutivo tenemos que atacar la corrupción como un sistema.
y por lo tanto generar sistemas de control, de trazabilidad, de transparencia y de esa forma luchar. Y te hablaba justamente en el principio de la cuestión pública y privada y me ibas a desarrollar eso. Claro, es que la corrupción no es de un solo lado, la corrupción tiene dos partes, alguien le paga al funcionario, definitivamente. O sea, esta es una cuestión cultural, no tenemos que culparle a un solo lado. Pero si sos presidente de la República, tenés que ocuparte de tu lado, que es el lado de la función pública, definitivamente. Lo que tenemos ahora, ¿qué es para vos? ¿En qué sentido? Y esta administración y las anteriores que hemos tenido. Y esta es una administración, no es un gobierno. Mario Abdo no gobierna. Mario Abdo solo administra, es decir, administra la inercia de la burocracia. Gobernar es estar en un lugar, decir, tenemos que ir allá y este es el camino, y tener una visión y claridad. Tenemos un presidente que hoy es candidato, no es más presidente. Y en contrapartida, ahí te pregunto siempre, cuando nos toca hablar del pueblo, ¿qué es el paraguayo y la paraguaya para vos? Una persona en que en su gran mayoría ama su país, tiene un profundo sentimiento por la patria. En segundo lugar, una persona que un pueblo que en su gran mayoría está trabajando y esforzándose para dar de comer a su familia y luchando todos los días por eso. ¿Por qué no se traduce en elegir mejores representantes? Porque se construyó un sistema de clientelismo y prebendarismo, y cuando vos construís un sistema se genera también una, ¿cómo decirlo?, una situación cultural que tenemos que cambiar. Es como decir, las personas también creen que el político tiene que solucionar ciertos problemas que en realidad no debemos solucionar. Tenemos que solucionarlos como sociedad. Yo siempre le digo a la gente lo mismo que decíamos de la Fundación de Patraquería. Yo no vengo a solucionar las cosas solo. Tenemos que hacer esto juntos, porque de esa forma se construye a futuro. Ahora, ese ejemplo que me citaba Sebastián, Encarnación, Atirá, ¿qué otra ciudad me dijiste? Colonias del Chaco. Colonias del Chaco. Sí, ciudades. Fram, por ejemplo, en su momento. Ciudades de todo, que tuvieron muchos de esos ejemplos. Ese trabajo que lo hicieron con la gente, ¿crees que se pueda reproducir con gente del Bañado, con gente de sectores campesinos que están con mucha necesidad? Indudable. Pero claro que sí. El paraguayo quiere que su tierra mejore, el paraguayo quiere que nuestro país esté mejor. Evidentemente vamos a tener a veces discusiones, vamos a tener debates, pero yo creo que la gente quiere vivir mejor, quiere que su hijo tenga alimento, quiere vivir mejor. Lógicamente vamos a tener que confrontar con quienes ven la política o la gestión pública como un lugar para sacar provecho propio. Pero eso hay de todos los tipos, de todos los lugares sociales y de todas las partes económicas. Mucha gente dice que el Partido Colorado tiene de rehén a 350.000 funcionarios públicos o un poco más. Eso tenés que multiplicar por 5, sacar las matemáticas y ese es el voto duro que dice, yo no me quiero quedar sin mi trabajo. Voy a seguir votando a esto porque me va a mantener mi sueldo. ¿Es así realmente esa lectura? No es tan así. Ok. No es tan así. Porque bajo ese supuesto el Partido Colorado ya hubiera tenido 2 millones de votos y tuvo 1.100.000. Y el diferencial de lo que vos me estás diciendo ahora, Sebastián, ¿por qué no crees que va a cambiar en estas próximas elecciones? No pensemos en el pasado, pensemos en el futuro. ¿Qué cosa? Y esta diferencia que me estás diciendo, 200... Vos tenés que van a haber 5 millones de electores en el 2023. Correcto. Con un porcentaje de participación racional que es el 65%, vamos a tener 3.300.000 votantes. El Partido Colorado va a tener 1.100.000, 1.200.000 votos, 1.300.000, quedan 2 millones de votos. De votos, al margen de que si logra subir la participación, eso crezca. ¿Quién es la dupla de Sebastián Villarejo? Todavía no la tenemos definida, estamos trabajando, pensando en diferentes perfiles, conversando con mucha gente. Nosotros creemos que nuestra dupla tiene que responder a 2 perfiles importantes. El primero, indudable, el electoral. Evidentemente, una persona que complemente mi figura y que pueda, complementarnos también electoralmente para esta puja de la concertación y de abril. Pero por otro lado, la idoneidad. Nosotros creemos que un vicepresidente debe ocuparse no solo de ser enlace con el Congreso, sino también, así como dice la Constitución, que un presidente puede delegar ciertas funciones, yo creo que el vicepresidente o la vicepresidenta debe ocuparse de la reforma de la administración pública. Te veo muy entusiasmado. Me pone muy contento de eso, Sebastián. Realmente yo soy uno de los que cuando me toca hablar con los políticos trato de sacarle el lado B.
porque vienen con un discurso, pero me gustaría que justamente se sientan libres de poder hablar tranquilamente. Y no sé si he logrado eso contigo, pero me imagino que por lo menos has hablado más tranquilamente que en otros espacios. No, hablo muy tranquilamente. Bueno, primero contigo, evidentemente, me da gusto hablar, son preguntas interesantes. Y después yo no rehuyo ni una pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que profundizar el debate político en Paraguay. Nosotros venimos de una herencia cultural que viene en la dictadura, donde se instaló que no hay que hablar de religión, política y fútbol. Y yo siempre digo, eso es una de las peores cosas que le pasó al Paraguay. Claro que hay que hablar de religión en el sentido que hay que hablar del ser, de lo que uno tiene adentro, ¿verdad? Claro que hay que hablar de política, que es el hacer. Y tenemos que hablar de nuestras pasiones, como el fútbol. Le decía a Euclides Acevedo la semana pasada que estuvo en este mismo espacio, si cree que los votos de los jóvenes, de los que van a votar ahora, que tienen 18 años, va a terminar por enterrar esa dictadura. Él me decía, yo no creo que terminen de enterrar, pero por lo menos le van a poner en un coma. ¿Vos qué opinás al respecto? A ver, Esa herencia de la dictadura que vos acabas de yo hacer creo que están referencia. cambiando las cosas, y están cambiando las cosas en todo el mundo, no solo en Paraguay. Evidentemente hay una nueva generación que por eso también nos candidatamos nosotros. Creemos que es momento que una nueva generación gobierne el Paraguay. Ahora y bien, como lo decía la calle Pou en Uruguay, y está demostrando eso en su gestión. Ahora y bien. Bueno, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Es momento de una nueva generación. Yo creo en los jóvenes y creo mucho en el paraguayo. Me decía uno de los candidatos que lo que es el eje de su campaña es la certidumbre. ¿Cuál es el eje de tu campaña? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, por el eje de la campaña en el sentido de que lo que queremos hacer en el gobierno es la educación. El tuyo va a ser la educación. Yo seré un presidente obsesionado por la educación. Estuve en etapa del Independiente, por cierto, me pusieron. Muchas gracias. ¿Por qué la educación? Porque creo que la forma más concreta para transformar una sociedad realmente y por lo tanto que mejore un país es a través de la educación. 5 años no te va a durar el tiempo como para hacer una transformación a fondo, ¿no? ¿O crees que sí? No importa, hay que poner los primeros ladrillos. Estoy cansado de los presidentes que quieren hacer el show para quedar ellos bien. Quizá hagamos cosas que no se noten, pero son las que permean en el tiempo y las que servirán para nuestros hijos. Trato yo de no hablar de nombres. Y desde que empecé este ciclo yo digo, no te voy a preguntar por fulano, fulano, fulano. Tampoco tengo problema. No, porque me parece que eso no construye. ¿O consideras que eso construye? Depende de cómo se encare. ¿Por qué? Y porque no está mal en la política la crítica constructiva hacia personas o hacia ideas. Mirá los debates en España que se juntan cada semana a debatir fuertísimo entre todos, entre Pedro Sánchez, Ayuso, Abascal, Feijóo. Pero hablan de ideas. Hablan de ideas, pero con mucha solvencia y mucha convicción, y yo creo que ese es el camino. Yo sueño con que el Parlamento paraguayo o el Congreso paraguayo tenga algún día la altura del debate español. Existen excepciones que debaten muy bien. ¿Sí? ¿Cómo quiénes? Yo creo que ahí, bueno, en la Cámara de Diputados está complicado encontrar ahora ejemplos, pero creo que muchos de nosotros, no solo de Pachequería, creo también que de otros espacios tenemos debates interesantes. Porque nunca olvido aquella vez que estuviste nariz con Bachi Núñez, por ejemplo. Y bueno, y cada uno debate y defiende sus ideas con la mayor intensidad posible cuando era un momento que defendimos a la República. Y fíjense, hoy el presidente de la Cámara de Diputados es Carlos María López. Me gusta ese intercambio inteligente que acabamos de tener, Sebastián. Por último, ¿qué te gustaría dejar como mensaje a la teleaudiencia que nos está viendo? Solo aquellos que se atreven a ir más lejos descubrirán hasta dónde pueden llegar. Esa es tu frase. Esa es mi frase y es momento de atrevernos. No solo hoy, todos los días de nuestra vida tenemos que atrevernos. Nadie se arrepiente de lo que hizo. Generalmente los arrepentimientos son de lo que uno no se animó a hacer. ¿La concertación va a ser un éxito o un fracaso? La concertación gana con sinceridad. La concertación gana las elecciones. Si ganamos nosotros, cambiaremos el Paraguay. Va a quedar registrado esto. Pero indudable. ¿Para qué me voy a candidatar si no estoy seguro de lo que hago? Quiero pedir a Sala Técnica, por favor, la encuesta, justamente en estos últimos minutos que nos toca ya en esta parte. Si tenemos chance de ver la encuesta justamente que hemos dedicado hoy, vamos a ver en un ratito. El partido Patria Querida debe seguir en la concertación, a favor 65,7%.
y en contra 34,3. Fantástico. ¿Alguna opinión sobre esto? Fantástico. ¿Te gusta? Claro que me gusta. Si fuera 100% de un lado, estaría muy triste. Pues quiere decir que uno no confronta. Gracias, Sebastián, por tu tiempo con nosotros. Gracias a vos, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia y cuando quiera seguimos conversando, debatiendo. Vamos a seguir hablando, hay mucho todavía por cortar en esta tela larga. Queda mucho tiempo y qué lindo que la oposición tenga tantos candidatos y qué lindo porque no tenemos patrones ni dependemos de un sistema clientelista. Estamos acá firmes en agenda y construyendo y demostrando que somos una opción de poder y ojalá confíen en nosotros. Sebastián Villarejo, precandidato a la presidencia por Patria, hablando con nosotros aquí en la noche de A Favor y en Contra. Vamos a la pausa. Enseguida estamos con nuestra próxima invitada. Va a estar Celeste Amarilla, diputada que quiere ser senadora por el Partido Liberal Radical Auténtico. Qué lindo con Celeste. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Let's get moving. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis
que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. El dinero que quiero, al plazo que quiero, tengo lo que quiero, ya no hay que esperar. El dinero que quiero, al plazo que quiero, en el Banco Continental, alcanzo mis sueños y voy por más. Y paga la primera cuota a los 60 días. Llama al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza para... Estamos en... Ahora sí, estamos ya de vuelta. Nos encontramos en el segundo bloque de nuestro Mano a Mano con nuestra próxima invitada. Estamos hablando con la diputada Celeste Amarilla, camino a querer ser senadora por el Partido Liberal Radical Auténtico. La gente puede seguir participando en las redes sociales, tanto del Independiente como de 5 días, 19:34 en la tarde de este lunes, cerrando la jornada y haciendo un balance también en este primer día de la semana. Diputada Celeste Amarilla, gracias por su tiempo con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, el espacio se llama A Favor y en Contra, porque en realidad los políticos generan, ¿no? Eso, opiniones a favor y en contra. En el caso suyo, ¿qué genera más? ¿Gente que está a favor suya o en contra suya? Bueno, me parece que a favor, porque me sorprendí de los resultados de algunas encuestas que se hicieron para Senado y bueno, no esperé estar tan alto en las encuestas, la verdad. Positivo, ¿no? Ha generado usted también un periodo de actuar y conducción de su cargo como diputada bastante bien. Se salvó en varias oportunidades de que la rajen de la Cámara de Diputados. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo me salvé? ¿Cómo se salvó? Yo no hice nada para salvarme, me salvaron. Me salvaron los que quisieron salvarme. Sí, me suspendieron. Luego estuve 2 veces a punto de que me apliquen injustamente la pérdida de investidura. Sin embargo, seguimos teniendo a narcos ahí sentados, seguimos teniendo a gente procesada. Algunos pidieron permiso para irse presos. Eso no ocurre ni en Haití, Haití. ¿Qué tiene la diputada Celeste Amarilla para que no hayan logrado eso en comparación a otros? Me tocó entrevistar a Payo Cubas aquí, en este espacio. Y a Payo le dije, no tuviste la misma suerte que la diputada Celeste Amarilla. ¿Por qué no pueden contra usted esas fuerzas? Bueno, a ver, entiendo que lo de Payo fue ya una inconducta en el seno del Parlamento, donde llegaron a pegarse, si bien hubo otros casos años atrás, ¿verdad? No recuerdo qué argumentaron exactamente los senadores. Pero en realidad pongo como un ejemplo nada más. Porque... En mi caso, la verdad que no correspondían. Ajá. En mi caso no correspondía. En mi caso, las veces que me quieren sacar es cuando yo estoy haciendo uso de la única inmunidad que tenemos, que es la de hablar. De la única. Y me querellan por eso. Los que no entienden son ellos. Y si a mí me sacaban, si a mí me hacían una pérdida de investidura, que la Constitución dice claramente que es únicamente por uso indebido de influencia, yo no usé mi influencia nunca. Yo lo que usé fue la palabra, que es para lo que tengo inmunidad. De haberse cometido eso, hubiera sido una jurisprudencia nefasta para el Parlamento. Eso significa, bueno, cerramos el Parlamento y nos vamos a nuestra casa. Esta calidad de representación parlamentaria da mucho que desear por momentos. Sí, la calidad está muy baja, como nunca. De hecho que la calidad ha ido bajando.
el voto directo no ha sido bueno. Mira lo que voy a decir. Yo fui una de las mayores defensoras y seguiré siendo del voto directo. Porque claro, a ver, es la herramienta y es el derecho de todos a elegir a sus autoridades. ¿Los buenos no se presentan a la política? No, hay un montón de factores. El voto directo, voy a comenzar por ahí, el voto directo baja un poco la calidad. La gente le vota a sus iguales, no le vota a mejores. Eso que acaba de decir me lleva a consultarle si votarle a sus iguales implica una ciudadanía no tan preparada también. Sí, claro, porque nuestro pueblo está así. El pueblo paraguayo es víctima de la mediocridad que tenemos, de la mala educación que nos han dado y del mal ejemplo que nos han dado 50, 60 años de gobiernos dictatoriales. Todos los paraguayos y paraguayas somos víctimas de gobiernos inescrupulosos que no se han ocupado más que de llenarse sus bolsillos y nos han dejado a todos los paraguayos con una educación mediocre, que es la que también tengo yo. Entonces votamos a nuestros iguales y nuestros iguales no son los mejores. Diputada, volviendo a lo que le decía anteriormente, ¿cómo se ha salvado? Usted se ha enfrentado con un grupo en particular bastante poderoso que... ¿Cómo es su dinámica al interior de la Cámara de Diputados este grupo? Me refiero a cómo manejan la Cámara de Diputados y tal vez la Cámara de Senadores. Usted se pelea permanentemente, bueno, en realidad no me gusta utilizar la palabra pelea, pero discuten permanentemente con el representante de ese partido, de ese movimiento dentro del Partido Colorado, que es el diputado Basilio Núñez. ¿Por qué se tomaron con usted en particular? Bueno, a ver, sí, se tomaron ellos conmigo. Yo, si tendría que elegir mi enemigo, no sería de ninguna manera Bachi Núñez. Si yo tendría que elegir con quién discutir, no sería Bachi Núñez, que no tiene completamente la altura para discutir conmigo. A mí me da vergüenza que él sea mi contendor. A mí me da vergüenza, yo no quiero discutir con él porque le estoy dando un lugar que él no se ganó para discutir conmigo. Pasa que evidentemente él es lo mejorcito que tienen o el más cara dura que tienen, porque cada vez que hablo yo, él es el que contesta, no responden los otros miembros del cartismo. Y en el grupo de Añetete, el que me responde, que tampoco yo no lo elegiría de contendor, es, ¿cómo se llama? González. ¿Cómo se llama? Ay, imagínate que no sé ni el nombre. Roberto González. Ok. Bueno, ellos son los que siempre me contestan. El resto yo creo que no tienen la posibilidad de contestarme. Y bueno, y no son los mejores tampoco los que me responden, pero creo que no hay mejores tampoco. La calidad está bajísima, Benjamín, la calidad es bajísima, bajísima. Diputada, la otra cuestión también en torno a esto, pensemos un poco ya en lo que implica el periodo de la campaña electoral. Estamos nosotros camino a lo que implica un proceso de ver si la concertación va a funcionar o no va a funcionar. A Martín Burr también lo entrevisté hace un tiempo, estuvo acá, y le dije, ¿qué es lo que están esperando en el Partido Liberal? Así como en el Vaticano que salga humo blanco, y se rió con una sonrisa bastante nerviosa. Para que nosotros podamos entender, y la teleaudiencia en particular, ¿qué es lo que pasa en el Partido Liberal? Bueno, no sé a qué viene tu pregunta. Mi pregunta es en realidad... Yo creo que está muy bien la concertación. ¿Está bien la concertación? Sí. ¿A usted le gusta cómo está? Sí, está bien la concertación. ¿Y el rol del Partido Liberal dentro de la concertación? ¿Tiene que ser siempre número uno? No, eso no es lo que se acordó. Okay. No se acordó que sí, a mí me gustaría. Yo te digo que sí, yo querría que nuestro candidato sea el número uno por todo lo que siempre decimos,
porque somos el partido más grande, con más estructura, más antiguo, bla, bla, bla. Pero no es eso lo que se acordó. Se acordó directamente ir a una interna y eso lo decidieron ahí en esa mesa de partidos. ¿Esa es una madurez democrática? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y mira, yo creo que estamos ofreciendo buenísimos candidatos. Desde luego, ¿cuál es el mío? Sí, el mío es el de mi partido. Mi candidato es Efraín Alegre, por cuya lista yo voy a ir. Pero yo no descarto a ninguno de los otros. Tenemos una gama de candidatos buenísimos, todos buenos, porque todos son honestos y patriotas. No tenemos ahí ni un lastimado. No tenemos ahí ni uno que dio un mal paso en la vida. A ver, tenemos excelentes candidatos. Abrimos las listas, ahora ya no se vota esa maquiavélica lista cerrada donde la tenías a Zulma Gómez o los colorados tenían peor, a un Bachi Núñez, escondidito, ¿verdad? Y le ponían a Evany en el mejor lugar, ¿verdad? Ahora pueden votar al mejor, pueden elegir, realmente pueden elegir. Y ahora abrimos el padrón. O sea, más herramientas democráticas no pueden tener. Tienen voto directo, tienen padrón abierto, tienen 10 candidatos, tienen voto preferencial, no lista sábana. Creo que la concertación está bien. Tuve oportunidad de ver unas encuestas donde la pregunta, encuestas no públicas, encuestas privadas, que no tienen por qué mentirnos, al contrario, se les paga para que digan la verdad, donde ante la pregunta de si votaría al Partido Colorado o a la concertación, 54% dijo concertación, 30 y pico nomás dijo Partido Colorado, el resto todavía no sabe y no responde, o otros partidos. La cuestión también, y cuando le preguntaba para entender lo del Partido Liberal, ¿por qué nunca se ponen de acuerdo Blas Llano y Efraín Alegre? ¿Qué podemos entender nosotros y para compartir con la audiencia? ¿Cuál es el problema entre ellos dos? Bueno, lo que quizá comenzó como un problema personal que desconozco, porque varias veces les dije a los dos que tenían que arreglarse, etcétera, con el comportamiento del movimiento de Llano, se fue transformando aquel encono que quizás fue por una cuestión personal, se fue transformando en una cuestión política y hoy es muy difícil de salvar, porque directamente ellos tienen una manera distinta de hacer política, por decirlo menos. En la Cámara de Diputados hemos perdido votaciones sumamente importantes y hemos perdido oportunidades importantes porque los liberales del grupo de Llano votaban con el cartismo. Entonces esto se fue volviendo irreconciliable y hoy ya tampoco nosotros los queremos más unidos a nosotros. Lo mismo que pasa en el Partido Liberal pasa en el Partido Colorado. Con la diferencia que ahí no se están peleando buenos contra malos, ahí se están peleando más malos contra menos malos. En nuestro caso tenemos un grupo que decidió venderse, puede ser por dinero o puede ser por amistad o por simpatía, pero vamos a usar la palabra venderse, pasarse al cartismo, cuando que somos un partido liberal de oposición. Ellos, en cambio, pasaron a responder órdenes del cartismo y nosotros no, el otro sector no. Definitivamente el otro sector no tranza con Cartes ni con Marito. ¿Mayoritario ese sector? Fue mayoritario en un momento, luego tuvimos un casi empate nomás en el directorio. ¿Se acuerdan que los números fueron muy parejos? Incluso al principio no tenía Efraín mayoría en el directorio, pero luego otra vez volvieron los grupos que se habían ido, volvieron otra vez con Efraín. Hoy sí es un grupo mayoritario, aunque no está reflejado eso en el directorio.
Ok, pero en la argamasa de los afiliados o simpatizantes. Sí, al hoy es grupo de mayoritario ustedes, el sector de Efraín, es mayoritario hoy. cuando hablamos de esto y intentemos un número que pueda poner Efraín en la mesa de la concertación en votos, ¿cuántos votos podría traer Efraín? ¿Efraín o el partido? Y el movimiento, porque me imagino que los votos de Llano no lo van a acompañar a Efraín. Ah, vos me decís para esta primera, contienda, digamos. Correcto. Para esta primera, ¿cuántos votos llevaría el equipo de Efraín? Y debería llevar 800.000 votos. Con esa carta se puede pelear el número 1, el espacio número 1, ¿no? Sí, para mí está clarísimo que Efraín tendría que encabezar, pero te reitero, no es lo que resolvieron, así que van a ir a una interna. Diputada, hablemos un poco de lo que a usted le gustaría dejar como mensaje a nuestra teleaudiencia en sus propuestas e ideas camino a la senaduría. ¿Tiene número ya en la lista usted? No, todavía no hay lista con números. Pero estaría en uno de los primeros lugares. Parece que sí por los resultados de las encuestas que me dan muy bien, ¿verdad? Le dan, de la oposición le dan a Lugo el primer lugar y yo estoy en segundo lugar. Propuestas de la diputada Celeste Amarilla actualmente que quiere ser senadora. Bueno, van a ser las mismas de diputados. Ahí quiero aclarar también que yo quería recutó en diputados. Ok. Yo quería quedarme en diputados porque, debo decirlo, es más fácil, es más barato. Y yo creo que en Asunción es donde más creció seguramente mi figura, ¿verdad? Pero bueno, democráticamente me han dicho, no, vos ya tenés posibilidad de buscarte votos afuera y dejarle este lugar a alguien que todavía no puede pelearse nada. O sea, un ejemplo nomás de cómo realmente nos manejamos. Y encuentro que está bien, porque o si no me perpetúo yo en el cargo, que es más fácil. Esto me hace ir a pelear un lugar más arriba. Salir de su zona de confort. Claro, claro. Pero sí, bueno, yo siempre dije que soy soldado del partido y me tengo que comportar como soldado. ¿Qué le falta a la Cámara de Senadores? Mirando desde afuera como candidata a usted. Bueno, a mí me parece que le falta más, hacer mayor uso del poder del Senado, hacer mayor uso del poder de los senadores para meterse en problemas mucho más graves que sancionar una ley u otra ley. La comisión bicameral Eso es me un parece, ejemplo. sí. Varios ejemplos. Esto que está haciendo Querey, por ejemplo. Varios, sí, señor. Eso y podría ser mucho más. El Senado tendría que impulsar mucho más investigaciones, denuncias y no quedarse en lo meramente legislativo. Que es lo que finalmente me pasó a mí un poco sin querer, ¿verdad? Si bien yo, lo único que prometí para diputada, y voy a repetir para Senado, yo pensé muy bien, ¿qué puedo ofrecer como diputada en un país hiperlegislado? Y yo tengo una teoría de que las leyes tienen que ser pocas, claras, duras y cumplibles. A mí no me gusta el sistema legislativo de Paraguay, donde solamente sobre ambiente hay aproximadamente 40 leyes, reglamentos, decretos, etc. Y se superponen unas con otras. Un desastre, no me gusta nada. Entonces, yo lo que prometí para ser diputada fue, dije, bueno, yo voy a entrar a ver qué pasa ahí y voy a entrar a ver qué se puede hacer ahí. ¿Se asustó? Para mejorar. ¿Por lo que vio se asustó? Sí, me asusté. Entonces dije, y voy a ser la voz del pueblo, la voz de los que me votan. Me parece un poco pretencioso, pero dije, voy a hacer, porque yo soy política de hace mucho, entonces yo sé que ahí uno se entera de cosas que ustedes no se enteran, que la ciudadanía no se entera. Así es. Entonces yo dije, yo voy a contar todo lo que me entero ahí y yo voy a denunciar todo lo que me entero ahí y que ustedes no pueden denunciar, porque yo estuve mucho tiempo
a este lado del televisor. Si hablamos de un porcentaje, diputada, ¿cuánto es lo que todavía nos hace falta conocer y que nos tiene usted que contar? ¿Es la punta del iceberg nada más de lo que pasa? Nada más, es muchísimo lo que no puede contar o no contó todavía. No, lo que no pude investigar todo todavía, muchísimo. ¿La historia de los maletines es cierto? Sí es cierto, sí es cierto. Pero no tengo la prueba, no vi, no reparten delante mío, a mí no me ofrecen. Pero sí es cierto porque no lo digo yo, porque lo dicen. Lo dicen. Ahora, por ejemplo, no sé si te acordás, hubo una ley que yo peleé muchísimo de aumentar el porcentaje a favor de la industria nacional, se alzó a 40%, con una mentira, con un discurso falaz de que ahora las farmacéuticas, porque fueron 2 farmacéuticas las que metieron eso, para ganarle a sus contendores del exterior. 2 industrias nacionales que fabrican, voy a nombrar sin querer, perdón, un quitadol, que tenés que tomar 4 quitadol para que te pase el dolor de cabeza o el dolor de espalda, versus un Actron que toma 1. Es así. Entonces, para sacarse de encima a sus contendores extranjeros, consiguieron, con un discurso falaz, de que se le suba el margen de preferencia al 40% a las industrias, y los que hacían lobby por ellos decían que iban a aumentar los funcionarios, los empleados propiamente, ahí en plena pandemia, a no sé cuántos millones de trabajo que iban a dar a los paraguayos. Yo le quiero contar a ese que me llamó a decir eso. Uno fue Volpe, el otro fue un amigo que no voy a dar el nombre, pero ya di en alguna, un liberal. Yo les cuento que ya me están pasando de la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Cuántos empleados más metieron las farmacéuticas? Para que vea la ciudadanía que se les mintió una vez más con la historia de la industria nacional. La industria en Paraguay luego tiene uno de los márgenes menores de empleo en el país. Vos sabés que la ganadería y la agricultura dan más empleo. Son los máximos renglones, luego viene el comercio. Obvio, Paraguay no es un país industrial. ¿Y qué se demostró en la pandemia? Que necesitamos de la industria del exterior. ¿O por qué ya estos mentirosos que se hicieron adjudicar 40% de margen preferencial, por qué ya no desarrollaron alguna vacuna? ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Así que esa otra ollita que traté de destapé en su momento, ahora les voy a dar los resultados y tengo otras 2 o 3 cosas más. Hay muchísimo por ver, Benjamín, hay muchísimo. Lo que tocas está podrido, cajón que abrís está podrido, carpeta que abrís está podrido. Vamos a estar pendientes también de eso, pero nos queda muy poco tiempo y quería consultarle. Su marido fue un gran luchador. Hasta ahora siempre recordamos la fotografía cuando aparece sin remera en una de las manifestaciones, perseguido por la pegándole dictadura. A policías. También eso. ¿Qué hubiese dicho él, viendo cómo está la política actualmente? Bueno, a ver, él ya sabía que esto iba necesariamente a empeorar, que la calidad de la representación parlamentaria estaba empeorando y iba a empeorar, y de esto hablábamos, y vuelvo a lo del voto directo. El voto directo no es bueno, pero es un derecho, es un derecho imposible de sacar. Lo que tenemos que tratar es que la gente vote bien, que se acabe el voto porque es churro, que se acabe el voto porque juega fútbol, que se acabe el voto porque habla guaraní, o porque es muy chuchi, o porque es pobre, o porque es rico. Votar a los mejores. A los mejores es lo único que nos asegura. Él lo veía esto venir, muchos veíamos venir.
pero creo que se vino todo demasiado muy rápido. ¿Se hubiese puesto contento con la concertación? Sí, calculo que sí. Él era un gran aliancista también, y sobre todo era como yo y como muchos, de estar convencidos de que el Partido Colorado tiene que irse a la llanura un tiempo. No se puede seguir con ellos, no se puede seguir. Él estaba convencido, al igual que yo, de esto. Por último, diputada, realmente es un placer conversar en este lunes, fin de jornada, y analizando un poco también la política en general. Va camino a lo que va a ser una pelea fuerte en la senaduría. Esperemos que realmente la representación suba de calidad. Hablamos de eso nosotros también acá, con relación a este tema de la necesidad de una mejor calidad en el legislativo. Pero ¿qué es el Paraguay para usted y qué es el paraguayo y la paraguaya? En el sentido macro, si tiene que analizar un poco eso. Porque normalmente siempre tendemos a criticar y siempre tendemos a establecer una cuestión de tirarnos para abajo. ¿Coinciden algunas cosas en eso o realmente es un pueblo heroico como se plantea? Bueno, el Paraguay primero, que es mi país, mi patria, mi tierra, y yo no podría, por ejemplo, vivir en otro lado, nunca, nunca podría vivir. Ojalá no me toque tener que emigrar, porque la verdad que no le cambio al Paraguay por ningún país del mundo, de los muchos que conozco. A muchos liberales les tocó el exilio. Sí. Les tocó el exilio, otros tienen hoy un exilio económico obligado, por eso digo, ojalá nunca me toque. ¿Y el paraguayo y la paraguaya? Y el paraguayo y la paraguaya. Y somos víctimas de 40, 50 años de pésimos gobiernos. Somos víctimas de Stroessner, y de peor que Stroessner, de Morínigo antes. Somos víctimas de dictadores, de sátrapas. Somos víctimas de ladrones, de corruptos. ¿Y en la transición? Y en la transición lo mismo. El tráfico de armas y de droga comienza Andrés Rodríguez. En la transición. Seguimos siendo víctimas. No cambió nada. Le echó Rodríguez a Stroessner por una cuestión económica de sus negocios. A ver, seguimos siendo víctimas de este Partido Colorado que en realidad tiene que deshacerse de su basura. Y su basura no son más que 100 o 200 mil colorados. Porque tienen un padrón de 2 millones. Pero no son más que 100 o 200 mil los que usurpan el Partido Colorado hace años. Imagínense, hoy estamos hablando de Marito, el hijo del más torpe de los estronistas, y llegó otra vez a ser presidente. Tienen que deshacerse de esos 100.000 o 200.000 badulaques que han permanecido al frente del partido y han hecho que gente como yo hoy diga que todos los colorados son iguales, y me tengo que retractar porque no es así. Hay 1.500.000 colorados tan víctimas como yo, con una educación mediocre como la mía, usando el mismo colectivo de mierda que uso yo, pagando el combustible lo que pago yo, y llevando a nuestros hijos al mismo centro de salud que todos, sufriendo la misma falta de medicamentos. 1.500.000 colorados iguales a nosotros. Esa es la gente que hoy tiene que pensar que llegó el momento de que su partido se depure y no se va a depurar en el poder. Quiero terminar nuestra entrevista hoy con la encuesta, ¿no? Y con esto vamos a ir cerrando de a poco nuestro programa para que la diputada Celeste Amarilla, que no está con nosotros, camino a ser senadora del PLRA, si así los votos lo deciden, que podamos ver. ¿Es necesaria la forma frontal de hacer política de la diputada Celeste Amarilla? A favor 67% y en contra 33%. ¿Continuará con esa forma frontal? Sí, claro que sí. No, es que esto no fue tampoco programado, Benjamín. Es así, y al principio dije, bueno, esta
nos fuimos al mazo, dije al principio, cuando empezó mi forma de ser frontal, porque a mí en la campaña de diputado me pusieron un bozal poco menos. Entonces, yo no tuve una campaña auténticamente mía. Cuando me libré de los opinólogos, entonces hice lo que quise y dije, ay, acá me voy a ir al mazo, lejos, mal, ¿verdad? Y sin embargo, le fue gustando a la gente. Gracias, diputada. Gracias, Benjamín, gracias a la audiencia y bueno, confíen en mí, yo voy a seguir contando todo lo que sé. La diputada Celeste Amarilla con nosotros. Vamos cerrando nuestra edición hoy de A Favor y en Contra, invitándoles el próximo lunes, cerrando la jornada a partir de las 19 con otros 2 invitados más. Para lo que resta de la jornada, buenas noches y buena suerte. En Electroban